y otras cosas. Me da mucho gusto saludar a Ricardo Sevilla, colaborador de la revista Polemón, colaborador de Regeneración MX y alguien a quien respetamos y admiramos en esta familia sin censura. Ricardo Sevilla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente. Estoy muy bien, muchas gracias. Efectivamente, The Economist sale con esta portada que retoma un dicho de Enrique Krause, pero ahora le pone otro calificativo. Si Enrique Krause le llamaba el Mesías tropical, haciendo la caricatura que le enseñó su jefe Octavio Paz para enfrentar a sus rivales de una manera torpe, ahora este medio de comunicación perfectamente sesgado, como dices tú, chayoteado, y como han dicho los compañeros aquí en Sin Censura y en otros medios, que también estamos haciendo esta crítica, es una campaña no solamente burda, que intenta denostar al presidente, sino una especie de campaña que se vuelve como un boomerang en contra del medio de comunicación que algunos todavía respetan después de los halagos que ha hecho a Enrique Peña Nieto, a su administración, a esta administración del Canal de las Estrellas, que llevó a cabo precisamente de la mano de productores de telenovelas, de directores y libretistas de las oficinas de Emilio Azcárraga, etcétera. Entonces, no tiene por qué alarmarnos mucho, porque poco a poco esta desesperación de la que tú hablas va dejando entrever la desesperación que tienen estos, no los medios de comunicación, sino los empresarios. Esto hay que puntualizarlo muy bien, porque los empresarios son precisamente quienes pagan a estos voceros, a estos sicarios de la pluma, para que defiendan tal o cual posición, y desde luego es una posición siempre con intereses económicos de por medio. Ricardo, lo que sí hay que decir, incluso me llamó muy temprano Daniel Stulin, experto de contrainteligencia militar, escritor, analista, autor del Club Bilderberg, de la mafia de los más poderosos del mundo, y quien organizó un webinar, una conferencia virtual el fin de semana pasado para la audiencia de Sin Censura, y me decía: Vicente, estábamos un paso adelante. Esta es la confirmación de que hay una campaña no solamente en México, sino en el mundo, de chacales contra Andrés Manuel López Obrador, con esta portada de The Economist. Y hay que verlo como un todo, ¿no, Ricardo Sevilla? Yo no te pregunté tu opinión acerca de lo que dice Daniel Stulin. Te ofrezco una disculpa, pero lo menciono porque desde nuestras trincheras cada uno hemos hablado de esta guerra híbrida, de estas intentonas por desacreditar, por ridiculizar, por manchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y solo como ejemplo, la portada de The Economist, que habla de un falso Mesías, y los segmentitos pedorros que andan haciendo Broso y Loret de Mola. Si me permites, déjame poner el audio de uno de estos últimos segmentos de investigación periodística, nótese mi sarcasmo, que buscan precisamente pintar a un Andrés Manuel López Obrador que es un peligro para la democracia. Escuchen, por favor, y lo comentamos con Ricardo Sevilla. ¿Tú alguna vez has visto a López Obrador aceptar una derrota electoral en buena lid? No. ¿No se le conoce su personalidad? No va a pasar otra vez. Aún sean derrotas pequeñas, y a lo mejor se lleva una grande, ¿eh? Sí. No va a aceptar ninguna derrota. Por eso ha ido construyendo el escenario del caos, Sí. el escenario de decir árbitro vendido, Sí. el escenario de que su propia gente ensucie la elección para tener esa carta. Y desde la máxima tribuna del país, banda presidencial al pecho, decir: hubo fraude, yo soy el vigilante, para atrás todo. Apaguemos las luces, Ricardo Sevilla, y dediquémonos a otra cosa. Ya nos ganaron Broso y Loret de Mola, ya se compraron una bolita de cristal y andan pronosticando, prediciendo el futuro.
son agoreros del desatino, porque ninguna de las cosas que han profetizado, mi querido Vicente, se ha cumplido a cabalidad. Ni una, pero ni remotamente. Estos señores deberían implementar una carpa de circo, pero una carpa de circo tercermundista, donde llevaran a cabo todas estas comedias de opereta que montan ahí en Latinus, que ya desde el momento en que sabemos quién lo patrocina, tenemos que dudar infinitamente de todos los productos, incluso de las mismas cabezas de notas con las que acompañan todas estas denostaciones. Ahora bien, esta repetición, estas frases que ellos elevan como oraciones, donde dicen, va a perder Morena, va a perder el partido de López Obrador, va a perder el presidente, se va a convertir esto en una auténtica democracia, una democracia para ellos, en realidad solamente está develando la desesperación que ellos tienen, porque saben muy bien que todas las encuestas que ellos tratan de cucharear, dicen y apuntan que Morena va a arrasar completamente. Lo dice, por ejemplo, hoy, y lo dice la semana pasada, y lo dice desde hace 15 días, Enrique Quintana, que es el director del Financiero, aunque con rezongos y haciendo caras, reconoce perfectamente que el partido está muy bien llevado por los diferentes actores que se van a presentar a las urnas y que están siendo además apoyados por la gente. Entonces es muy importante que nosotros, como decíamos la semana pasada, como decíamos ayer, llamemos a la reflexión, pero a la gente que critique, que escuche perfectamente todas estas significaciones de este par de payasos, de actores, y que evalúe los datos duros. Es muy importante que la gente tenga a la mano los datos duros, porque a través de los datos duros nos vamos a dar cuenta de qué cosas son mentiras y que no califica AP y que no califican estos señores, estos censores como fake news, y que sin embargo estos cuates todos los días están repitiendo como si fuera un mantra. Va a perder Morena, va a perder los candidatos, el Congreso va a salir de las manos de lo que ellos suponen que el presidente tutela, y que se equivocan por completo, y tanto se equivocan que imagínate, ahí tienen a Germán Martínez, que es senador por Morena y que es uno de los críticos más furibundos de López Obrador. Ahí tienen a Porfirio Muñoz Ledo, que también es uno de los críticos más furibundos y quizá aviesos del presidente. Entonces, quien diga que Morena es un ente hegemónico y que el presidente lo controla y que es un dictador y que es un opresor, está diciendo puras sandeces, porque no saben absolutamente nada de lo que es una dictadura, de lo que fue Gaspar Rodríguez Francia, de lo que fue Fujimori, de lo que fue Franco, y que esos señores sí eran unos dictadores y que tienen mucho más que ver con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín, con Claudio X González y toda esta élite que desde hace décadas está secuestrando la economía, las empresas, la cultura, el arte y la política. Querido Ricardo, hablemos también de salud, de servicios médicos. Si te parece, hoy fue un tema abordado en la mañanera. Escucho con atención tu análisis. Por supuesto, querido Vicente, y tiene que ver justamente con esto. Todo va junto con pegado. Y mira, es muy interesante y revelador el discurso que hoy ofreció Jorge Alcocer Varela en la mañana, querido Vicente, y con esa claridad expositiva que caracteriza al secretario de Salud Federal, nos enteramos de que la compra de medicamentos y material de curación que el gobierno mexicano firmó con la UNOPS, esta oficina que está en las Naciones Unidas y que se encarga de los servicios para proyectos de salud, pues bueno, va a representar
un ahorro increíble, más de 11,000 millones de pesos para el sector salud. Pero fíjate, las buenas noticias, infelizmente, siempre vienen acompañadas de informes siniestros. Y en este caso, el doctor Alcocer, en breves pero esclarecedores minutos, nos contó cómo de 2012 a 2018 se negoció y se puso en riesgo la salud de mexicanas y de mexicanos con la compra de medicamentos. Ahora bien, a mí me hubiera parecido la mar de interesante que Varela se dirigiera al tipo que orquestó todo este saqueo a salud, pero entiendo que es un funcionario, que es un hombre que tiene que observar mesura, pero aunque no lo mencionó Vicente público, en realidad se estaba refiriendo al sexenio de Enrique Peña Nieto, que como agregó el presidente dentro de la misma conferencia mañanera, se encargó de crear un mercado de medicamentos adulterados que atentó directamente y criminalmente contra la salud del pueblo mexicano. Ahora, sería muy interesante que en los medios de comunicación se abundara un poco más sobre el desvío de recursos económicos que laceró las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente durante la administración de Peña. ¿Y por qué? Mira, a diferencia de lo que hace Loret, de lo que hace Broso y de lo que hace toda esta gente, nosotros aquí en Sin Censura, en Regeneración, en Polemón y en otros medios aportamos datos duros. Y justo en este periodo que marca Varela, de 2014 a 2018, el IMSS contrató a 133 compañías que eran fachadas para pagarles una bonita cantidad. Ay, como no queriendo la cosa, 320 millones de pesos que debieron usarse en el imaginario para ventiladores, uniformes, material quirúrgico, y que sin embargo el SAT determinó que fueron operaciones simuladas, porque aquellas compañías no contaban ni siquiera con empleados ni infraestructura para llevar a cabo esa labor para las que Peña Nieto desvió estos fondos. ¿Y quiénes fueron los funcionarios que le ayudaron? Pues bueno, tienen nombre y apellido, y hay que decirlo también claramente. Fueron José Antonio González Anaya, Níquel Arriola, es sujeto que incluso se propuso como candidato fallido, afortunadamente, para el gobierno de la Ciudad de México, y el último, director del Seguro Social, Tufik Miguel, antes de SUE. Ahora, esto complicó mucho las cosas, público y querido Vicente, porque la pandemia que nosotros estamos enfrentando en este momento, que ya vamos saliendo, que van dándonos noticias de que se está recuperando la salud, la economía, pues bueno, tiene que ver mucho con el castigo que estos sujetos durante el gobierno de Peña Nieto llevaron a cabo a través de contratos, de empresas fantasmas, de desvío de fondos y todo ese asunto que, como bien dijo el presidente, pues bueno, veían a la salud como una mercancía, querido Vicente. No les importaba absolutamente nada la salud de las mexicanas, de los mexicanos, de los niños, no les importaba. Pero lamentablemente, esta historia sobre la salud vista como mercancía no es exclusiva de la administración de Peña, Vicente. Tú lo sabes muy bien, y el público también, que es memorioso. O sea, la venta de la salud a los grandes corporativos es añeja e incluye, por supuesto, al sinvergüenza de Calderón, que con esa sonrisa cínica y etílica que delata su inmoderada ingesta de alcohol, por decirlo eufemísticamente, se jactaba de haber encabezado el sexenio de la salud. Fíjate nada más este alcohólico. Y más allá de que su estrategia por combatir la obesidad y el sobrepeso en México, que incluso tenía esa cancioncita de más vale prevenir y todo, fracasó. Pero no solamente fracasó, o sea, dejó que murieran cerca de 500,000 personas en todo el país precisamente a causa de la diabetes, y también, por supuesto, negoció y desplumó al sector salud. Entonces, yo hago una invitación, querido Vicente, al público que nos escucha y que nos ve,
para que haga una reflexión, para que busque en las notas periodísticas, porque desafortunadamente el periodismo tiene una vigencia, según algunos, que es inmediata y después ya no importa. No, es un repositorio histórico al que hay que acudir siempre a buscar cifras, datos duros, fechas, nombres, para sustentar todas las investigaciones que apuntalen y que informen a la gente en México de quiénes eran estos canallas neoliberales, quiénes son estas élites políticas, quiénes son estas élites empresariales que han sofocado no solamente la economía del país, no solamente han impulsado el racismo, el clasismo, sino además han actuado llevando a cabo crímenes de lesa humanidad. Y hay que decirlo de esa manera, porque hay que recordar también la canallada y el asesinato de los 22 niños en ABC, y que fue precisamente familia de Zavala, familia de la esposa de Felipe Calderón. Entonces, todos estos elementos abonan para que el próximo 6 de junio la gente reflexione, por más que digan estos sujetos que no voten por Morena o porque no voten por la oposición de izquierda, que reflexione la gente por quién va a emitir su voto, porque detrás de estos personajes se esconde un historial de desvío de fondos, de crímenes, de medicamentos que no han abonado nunca. Tú vas a una clínica y dices, bueno, yo tengo derecho a la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y nada te daban en ese momento. ¿Por qué? Pues porque los medicamentos los manejaban ciertas empresas que tienen que ver con el cártel de la salud. Es un cártel de la salud, y más adelante ya iremos platicando y desmenuzando a este cártel de la salud que tenía de rodillas al sector, uno de los sectores más importantes de este país, que es el sector de la seguridad social y de la salud, querido Vicente. Ricardo, nada más para cerrar, no importa pues lo que está analizando para nosotros Ricardo Sevilla, espere a que termine mi comentario para alzar la ceja. No importa lo que digamos aquí en Sin Censura, no importa el análisis de Ricardo Sevilla, no importan los datos, no importa que el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dijera que la compra de medicamentos era un jugoso negocio, que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señalara que con Enrique Peña Nieto 10 empresas, solo 10 empresas, concentraban el 80% de la compra de medicamentos. No importa que el presidente diga que se han ahorrado 11,880 millones de pesos, que representan más del 20% del presupuesto programado con la nueva política de adquisición de medicamentos que se logró en la presente administración. No importa nada de lo que le acabo de decir, porque, ¿qué dijo Lili Téllez, Ceci? Que tenía un discurso perverso el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, échemelo, porque esto es importante. En momentos en que se habla de estas cosas, quedan en ridículo y exhibidos personajes como la senadora del PAN, Lili Téllez. Educada, trabajadora, con ganas de salir adelante, que no siga repercutiendo y teniendo eco este discurso perverso del presidente de la República, que le dice a la gente que no deben tener dos pares de zapatos. No hay cosa más legítima que querer ganar mejor para llevar el pan a la mesa de nuestros hijos y tener un mejor techo y una mejor educación, y vacaciones y clases extras. Sí, señor, claro que sí. Un discurso perverso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me imagino que tu análisis también es muy perverso, y lo que decimos aquí en Sin Censura es peor para la senadora, y esto no es importante, Ricardo Sevilla, nótese mi sarcasmo. Sí, por supuesto, y es justo lo que decía el presidente en la mañana, que estos personajes
únicamente están cuidando los negocios de sus patrones, los negocios de sus familiares, porque esa ley que imperaba era una ley hecha para las empresas y no para las personas. Y fíjate, una de las contradicciones de estos discursos, que son pura retórica, son puros calificativos sin datos, están desnudos de cifras. Estos señores dicen, López Obrador es un localista, López Obrador encabeza un gobierno de provincias. Y fíjate nada más, lo que acaba de informar el presidente esta mañana es que hubo que adecuar el marco jurídico de la compra y adquisición de medicamentos. ¿Por qué? Porque la ley de estos señores les prohibía salir a comprar medicamentos al mundo. ¿Por qué? Porque lo tenían secuestrado y únicamente tenían a un grupo que les licitaban directamente, que eran empresas fantasmas y que los enriquecían, y que nunca ninguno de los insumos que se vendían llegaban al escenario de la realidad. Tú ibas a la farmacia de cualquier unidad de medicina familiar, del IMSS o del ISSSTE o de cualquiera del sector salud, y veías el enojo y la frustración de las personas porque no había medicamentos, los medicamentos adecuados, y era precisamente porque este cártel de la salud, que tenía secuestrada la compra, la adquisición de medicamentos, y no solo de medicamentos, sino también de insumos como ambulancias, helicópteros, camillas, etcétera, lo tenían ellos para sus amigos, para sus compañías, y vendían a un superprecio, Vicente, público, a un superprecio. Entonces, aquí hay muy buenas noticias, porque esta reforma es una reforma ya no tiene que ver con los intereses de los sectores económicos, porque esos intereses económicos nunca estuvieron a favor de la salud de los mexicanos ni de las mexicanas. Esta ley sí, y entonces estos sujetos que le entregaban formalmente las compras a esos grupos están enojadísimos y le pagan a periodistas. Hay que leer a esos periodistas para que veamos la rabia y la frustración que tienen, porque sus patrones que están detrás de estas plumas les pagan para que ataquen al sector salud, para que ataquen a Varela, para que ataquen a López-Gatell, para que ataquen a Zoe Robledo y para que ataquen a todo el sector salud, porque ya no les dan contratos, porque ya no acceden a licitaciones directas, porque ya no se protege a monopolios, querido Vicente. Entonces, es una buena noticia para el pueblo de México. Pues mi querido Ricardo Sevilla, siempre es importante escuchar el análisis, tus opiniones, tus comentarios y leerte cuando publicas en Polemón, en Regeneración, o compartes generosamente la información con la que cuentas aquí en Sin Censura. ¿Por qué no invitamos a la gente, para cerrar, a apoyarte en las diferentes trincheras independientes y en las redes sociales? Claro que sí, Vicente, muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter, @SevillaCrítico, y en los artículos que escribo en Regeneración y Reportajes, y también en la revista Polemón. Muchas gracias, Vicente, público. Les envío un fuerte abrazo. Buenas tardes. Muchas gracias, mi querido Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Nos escuchamos y nos vemos mañana aquí en este espacio libre como el viento. Oiga,